Pues buenos días, Enrique. Muy Em, buenos días, Luis. Empezamos con esta entrevista. He podido asistir a algunas de tus conferencias sobre este tema que tratamos de la memoria histórica en las aulas. Y en alguna de ellas comentabas que te decidiste investigar sobre lo que el alumnado de ESO y bachillerato sabe sobre nuestra memoria histórica a partir de observar algunos casos concretos de colegios en los que tenían grandes o algunas lagunas en este tema. ¿Esa investigación es a nivel individual o la hacéis desde la Universidad de León? La hacemos desde la Universidad de León. Yo dirijo un grupo de investigación que se denomina Investigación Educativa y Justicia Social, Ujú, y una de las líneas de trabajo es justamente el tema de la memoria histórica en el currículum, es decir, cómo hemos educado a las actuales generaciones en la escuela sobre la memoria histórica y sobre, de alguna forma, el conocimiento que tienen respecto especialmente al golpe de Estado que dio origen a la dictadura franquista, y si realmente conocen, bueno, pues toda la represión de la dictadura que supuso ese triunfo de lo que fue un golpe de Estado desde el fascismo, ujú. y sí conocen realmente también la lucha antifranquista, es decir, la lucha que se mantuvo frente a esa dictadura y que de alguna forma mantuvo la memoria democrática de la Segunda República y de lo que ahora somos herederos en la democracia actual. Ajá. ¿Y las lagunas así más importantes que habéis descubierto, cuáles han sido? Posiblemente alguna de las que has comentado, o a veces parece que saben más de otras dictaduras y otros temas similares de otros países, ¿no? En vez del nuestro. Efectivamente, una de las cuestiones que más nos sorprendió es que parecen saber más del nazismo que del franquismo. Esto lo comprobé el día que con mi alumnado a ver El silencio de los otros, que es el documental que tuvo el premio ganador del Goya, y realmente a la salida me quedé atónito, pero no por cómo describía la represión de la dictadura franquista, que era terrible, efectivamente, tal como lo relata en el documental, Ujú. sino lo que me sorprendió enormemente fue que parte de mi alumnado comentó al salir de la proyección una frase que, además, luego hablando con y viendo los comentarios que hace la propia directora del documental, lo dicen mucha gente joven. Nadie nos había explicado nada de esto. Esto Ajá. es lo que sorprende esta, que podríamos denominar desmemoria, porque es que la historia es una materia que se imparte en los centros docentes, y además historia de España se imparte durante dos cursos específicamente, que es cuarto de secundaria y segundo de bachillerato. Pero parece que, según hemos investigado y según lo que nos han reflejado el alumnado y el profesorado, es que en general el profesorado explica incluso él mismo que en cierta medida se pasa de puntillas por estos temas. Y lo que dice el alumnado es que muy pocas veces se llega a ello. Entonces, bueno, pues el olvido de la memoria histórica en la escuela ha supuesto que las generaciones que hemos llegado todos estos años a nuestra etapa adulta, pues carezcamos de una formación sólida sobre lo que supuso tanto la dictadura franquista como la lucha antifranquista que se mantuvo frente a ello. Es más, lo que parece concluirse es como si hubiera una estrategia intencionada para evitar profundizar en nuestro pasado, que lo que hace es facilitar, bueno, pues la manipulación mediática y política que hemos asistido durante estos últimos años, con la vigencia de esa mitología llena de lugares comunes como reabrir viejas heridas. Vamos, que si se habla de esto es como si hubiera un cierto revanchismo, o que si se manejara una memoria del rencor. Claro, al final todo esto, ¿a qué ha llevado? Pues a la permisividad,
que hay socialmente en nuestro modelo democrático ante un franquismo sociológico que ha cristalizado en un partido neofascista como Vox y que además proclama de forma abierta y sin complejos que son herederos del franquismo y Mm. lo reivindica además con cierto orgullo. ¿Y el profesorado crees o pensáis que se implica, se compromete lo suficiente o que embebido por esto seguramente o posiblemente puedan pasar por encima o digamos que lo tengan fácil para no meterse en estos follones? Hay que pensar que el profesorado tiene varias dificultades para poder llevar a cabo esto. Es decir, hay una parte del profesorado que son profesorado muy comprometido con la historia, con su asignatura, con la educación, que efectivamente desarrolla esto y además lo desarrolla de forma en profundidad y bien. Pero en general, tal como está estructurado, el sistema educativo tiene tres problemas fundamentales. Primer problema, los currículums, es decir, los contenidos educativos, están sobresaturados, están hipertrofiados en cuanto a contenidos y se vuelve a empezar otra vez todos los años desde Atapuerca y dicen algunos irónicamente, lo decían hasta hace muy poquito, que estaba Esperanza Aguirre, la ministra de Educación del Partido Popular, los tendió así, desde Atapuerca hasta Aznar, valga la redundancia, decían de forma irónica. Pero bueno, el asunto es que realmente se vuelve otra vez a empezar una y otra vez. Y no hay tiempo. Este es el segundo problema. No solo los currículums están sobresaturados de contenidos, hipertrofiados de contenidos y además hay una presión de los departamentos por qué tema vas. Hay que seguir avanzando, aunque el alumnado se haya quedado al principio, pero hay que seguir avanzando porque hay que dar todo el temario. Este es el primer problema. Segundo problema, que lógicamente no hay tiempo material, sobre todo en segundo bachillerato, para dedicar de forma clara y de forma rigurosa a trabajar este tema, porque es que se da al final, se da de forma precipitada, hay que preparar sobre todo para la EBAU, con lo cual, bueno, pues debería estar en el centro del temario, de que se pudiera dar de forma tranquila, pero para eso hay que cambiar la estructura. En parte, la LOMLOE, los reales decretos del currículum en parte lo cambian. Pero el tercer problema que tienen es que progresivamente está entrando en los claustros escolares una autocensura. ¿Por qué? Porque ha habido mucha presión con el PIN parental, aunque esto parece que el nuevo gobierno lo va a eliminar, ya ha dado pasos legislativos en este sentido, pero otra cosa es cómo se aplique en las comunidades autónomas, sobre todo gobernadas Ujú. por la derecha y la extrema derecha, pero al menos sí que hasta ahora ha habido una autocensura porque no quería meterse más líos, dado que había denuncias. Ya se ha sentado profesorado que trabajaba derechos humanos, que trabajaba memoria histórica en los juzgados de momento como testigo, porque habían sido denunciados por familias pertenecientes a Vox y Sí. por grupos ultraderechistas de adoctrinar, de no dar estrictamente 2 más 2 son 4, de hablar de valores. Y esto, el profesorado al final dice, mira, es que ya tenemos bastantes problemas con una situación tan dificultosa, con tan poco prestigio que se tiene ahora respecto al profesorado, con tanta presión que tenemos encima para que vengan a denunciarme. Y por lo tanto se autoimponía el silencio. Por eso digo que estos tres factores ha hecho que buena parte también, o una parte genérica del profesorado, no quiera complicarse la vida y se limite estrictamente a dar lo mínimo esencial o a pasar de puntillas. Claro. ¿Y las editoriales con los libros de texto? ¿Piensas que o pensáis que se han mojado, han utilizado una explicación causal? ¿Han ido las causas? ¿El vocabulario que utilizan es adecuado? Pues las Como- editoriales hay que pensar realmente quién está detrás de ellas. Si tú coges SM, son los marianistas. Si coges, excepto unas pocas, las grandes editoriales son propiedad de la Iglesia Católica y tiene una ideología muy clara la Iglesia Católica y presiona. Hay que darnos cuenta que el 90% del tiempo escolar está centrado en los libros de texto, tanto por parte del alumnado como del profesorado, y conforman
la mentalidad que luego se va a tener porque se trabaja sobre ellos. Y mucho profesorado, pues lógicamente, se centra en ellos al haber tanta presión. Por lo tanto, los libros de texto generan mentalidad, generan el imaginario colectivo de las futuras generaciones. Y esto es uno de los problemas que tenemos, que quien determina al final el currículum real, los contenidos reales, son los libros de texto, al estar estructurado así y tener el profesorado tan pocos recursos, tan pocos apoyos, que no sean los libros de texto, que es muy cómodo coger el libro de texto y poner los deberes, poner el trabajo, poner eso en torno a ellos. ¿Qué es lo que pasa? Que los libros de texto obedecen a la ideología y el interés que tienen las editoriales. Por poner un ejemplo muy curioso, tú coges un libro de texto, no voy a decir la editorial, pero de las editoriales para el País Vasco o para España, hablando del mismo tema, con los mismos contenidos, con todo, en el País Vasco eliminan la foto donde aparece el rey y ponen otra foto donde no aparezca el rey. Lo mismo, ¿por qué? Porque está pensado. Quiero decir que no se da puntada sin hilo en el libro de texto. Por lo tanto, sí que conforman una mentalidad. Y estos libros de texto al final reflejan la ideología que viene de las editoriales. Y prácticamente dedican la que mejor lo hace, una de las editoriales, que realmente es bastante equilibrada en cierta medida, Vicente Vives, esta sí la ha sido en positivo, pues recoge lo de la lucha antifranquista con el mismo tamaño prácticamente que Mariquita Pérez, el juguete más ansiado de los 50. Es decir, que el tiempo y el espacio que se le da es prácticamente minúsculo, incluso en aquellas editoriales que hacen o al menos lo contemplan de una forma, aunque sea mínima, pero las demás prácticamente lo obvian completamente, sobre todo la lucha antifranquista está desaparecida. La represión franquista está minimizada e incluso tergiversada. Y pensemos que luego se une en el mismo bloque lo que es Segunda República y Guerra de España, como si hubiera sido la Segunda República causa de la Guerra de España, y no se une en el mismo bloque Guerra de España y dictadura, que esa sí que es consecuencia de esa guerra que hubo en España con los aliados fascistas, en este caso Italia y Alemania, que ayudaron justamente a triunfar ese golpe de Estado. Ujú. Oye, yo como docente en estos años sí he podido observar que la historia de España, sobre todo del siglo XX, parece darse como una cosa aparte de lo que es la historia internacional o la historia mundial. Sin embargo, bueno, no sé si se puede explicar suficientemente bien de esta manera. Efectivamente, en esto somos una anomalía. Isabel Alonso, con la que trabajo, del Memorial Democrático, vamos, del colectivo de expresos antifranquistas de Cataluña, y trabajo con ella. Ella lo ha estudiado exhaustivamente y efectivamente somos una anomalía porque es muy difícil entender la historia de España sin entender la historia global. Y claro, tiene que ir en ese bloque. Claro, y por eso digo que los libros de texto ayudan a construir el imaginario colectivo de las futuras generaciones. Y el estudio de la historia tenemos que tener en cuenta el que se hace en la escuela es el único momento de las vidas de buena parte de la población en que tienen contacto directo con la historia académica. Si la ponemos fuera de ese contexto general en el que pasaba, donde las potencias fascistas iniciaron, contribuyeron y dieron la victoria al fascismo también aquí en España, no se entiende nada, se entiende como elementos ajenos, cuando Franco y Hitler estaban aliados. Y todo eso se tiene que dar ese contexto. Por eso, cuando nosotros hicimos la investigación sobre los libros de texto, efectivamente las conclusiones iban en este sentido. Primero, somos una anomalía, ¿por qué? Bueno, pues porque no solo la hacemos al margen del contexto global, sino en cuanto a la extensión. Es que los contenidos de los libros de texto, de historia, en cuarto de la ESO y en segundo de bachillerato, se centran casi excesivamente sobre la guerra de España, mal llamada guerra civil, porque intervinieron potencias extranjeras y tuvieron mucha influencia. Mientras que la posguerra sigue en la sombra. Es que además los 44 años, que es el periodo que transcurre entre la Segunda República,
la guerra de España y la dictadura franquista, si tú dices son 44 años, debería ocupar cerca del 50% de los contenidos del siglo XX, por estricto tiempo cronológico, pero solo ocupan prácticamente el 9-10%. Esto es además de investigaciones extranjeras que han hecho sobre nuestros propios libros de texto. Pero es que también, segundo, es que hay ocultamientos. Se presenta esta parte de la historia desde una visión, como decía, supuestamente neutral y aséptica, pero encubre graves silencios y ocultamientos deliberados. Muchas veces el propio lenguaje que antes comentabas utiliza formas genéricas que apenas dicen nada o que ocultan más que aclarar lo que parece no quererse abordar de forma clara y decidida. Y además hay otro elemento que a mí me parece sustancial, la invisibilidad y minimización de la represión sistemática. Es decir, tenemos que pensar que el afán de venganza de la dictadura fue orquestado legalmente desde el inicio de la guerra y además lo aplicaron con carácter retroactivo y se prolongó durante 40 años. Ni la mitad de los libros de cuarto de la ESO y pocos más en segundo de bachillerato explican cómo hacían leyes a su medida, a la medida del neofascismo, para llevar a cabo fusilamientos, coacciones, expolios de los bienes de la gente, que eso luego ha sido el origen de muchas de las fortunas del IBEX 35 actuales. Es decir, a quienes se les oponía o quienes no mostraban la suficiente simpatía es que tenían una absoluta vida perra de represión permanente. Y ojo, no solo la violencia física de los paseos o las torturas o los fusilamientos, sino también el exilio interior de los topos, que lo hemos visto recientemente en una de las películas españolas que más ha triunfado, esta gente que se quedaba oculto durante años y años en una especie de habitación pequeñísima, un zulo dentro de las casas, Una o, trinchera infinita, sí. claro, los experimentos con las prisioneras, para lo que decía el Mengele de la dictadura franquista, que decía que es que las mujeres rojas tenían un gen rojo y entonces había que secuestrar y robar a los niños, a los bebés, para traficarlos a manos de familias adeptas al régimen para que no les transmitieran el fanatismo marxista o la depuración laboral de los maestros y maestras. Claro, por eso digo que la represión se queda un cuadro de detalle sin explicar quién, cómo ni por qué se fusilaba. O el lenguaje, que es que el lenguaje también los términos que muchos, ya no profesores o profesoras, sino libros de texto donde se disminuye la gravedad. Pues se habla de alzamiento, no de golpe de Estado. Se dice que se instauró una dictadura, pero aclarando que una dictadura siempre o simplemente es un gobierno no democrático y donde parece que el único problema es que no hubo libertad de expresión durante su transcurso. Claro, pero lo más grave de todo esto es la denominada teoría de la equidistancia, que se está aplicando actualmente, que sigue vigente, y no solo referidos a la memoria histórica, sino en la vida actual. ¿A qué me refiero con esto de la teoría de la equidistancia? Si analizamos los libros de texto, vemos que se insiste reiteradamente en afirmar que hubo un enfrentamiento fratricida. ¿Qué significa esto de enfrentamiento fratricida? Pues como si dos partes se hubieran enfrentado en las mismas condiciones o legitimidad. La concepción esa de que todos fuimos culpables, ¿no? Esa concepción plantea que hubo un enfrentamiento entre dos bandos, una lucha fratricida entre hermanos, donde la culpabilidad se reparte por igual a las dos partes enfrentadas. Es decir, se equipara al torturador y la víctima torturada, como si dos bandos igualados se hubieran enfrentado en las mismas condiciones o legitimidad. Pero es que una democracia nunca es culpable de un golpe de Estado y un gobierno democrático nunca es un bando. Ojo, hago aquí quizá un matiz. A ver, es que esta teoría de la equidistancia viene del relato del segundo franquismo, cuando ya el relato de la cruzada deja de ser creíble y desde las filas del propio régimen fascista empieza a hablarse de guerra entre españoles. Es Ujú. que las generaciones de la democracia, yo mismo he sido educado
desde esta interpretación basada en la supuesta equidistancia, en el reparto de responsabilidades entre los bandos, en que fue esa guerra fratricida, en que todos hicieron barbaridades, etc. Y claro, esto es lo que ha alentado la pervivencia de ese franquismo sociológico en la sociedad española, que ahora se ha puesto en manifiesto en el voto a un grupo político como Vox, que ha restaurado en España la imaginería, los postulados, el odio y la violencia sin complejos del fascismo en toda Europa, y que dice es que somos herederos del franquismo. Este es el problema que tenemos. Sí. Te iba a preguntar sobre cambios que proponíais en la enseñanza de la memoria histórica, pero creo que has tocado ya muy gráficamente todos los temas y bastantes de las conclusiones. Em, Bueno, habría aquí que hacer, por ejemplo, sí, uno de los cambios que habría que hacer es no solo estos que he dicho, de incorporar otra visión, sino además incorporar los temas tabú que ni siquiera se nombran o aparecen en los libros de texto. mm, Pongo varios ejemplos. Uno de ellos, por ejemplo, es la incautación de bienes y el origen de las grandes fortunas, como decía, del IBEX 35, es decir, las grandes fortunas españolas, muchas de ellas, esto lo ha documentado muy bien Antonio Mestre en el libro Franquismo S.A., bueno, que realmente se constata históricamente que más de 200.000 familias españolas sufrieron el expolio de sus bienes. Esto según los cálculos más estrictos o más, sin extenderse mucho, sin hablar de cosas pequeñitas. Es decir, más de 13.000 millones de pesetas en billetes fueron declarados ilegales y más de 10.000 millones en cuentas bancarias que se bloquearon. Todo esto, todo ese bloqueo, todo ese expolio de tierras, bienes, etcétera, es lo que ha alimentado el despegue de algunas de las grandes familias que ahora cotizan en la bolsa internacional. ujú, Segundo, eso no aparece para nada. Segundo, tabú, que tampoco aparece, es el papel legitimador de la jerarquía católica y de la Iglesia en general dentro del aparato represor del franquismo. Sí que aparece en buena parte de los libros de texto que la Iglesia fue uno de los apoyos legitimadores del régimen fascista, pero no se menciona explícitamente ni se analiza pormenorizadamente su participación en la represión, porque no solo algunos obispos dieron apoyo material entregando dinero y joyas a los sublevados o legitimaron la sublevación, sino que la institución eclesiástica utilizó su ascendiente sobre la población y su influencia en la vida cotidiana, especialmente en las zonas rurales, al servicio del golpe de Estado y posteriormente de la dictadura. Es que daban directrices, pero por escrito, de no proteger o incluso delatar a lo que ellos denominaban izquierdistas o afiliados a sociedades marxistas, colaborar con las autoridades golpistas y darles informes sobre sus parroquianos. Y la Iglesia Católica nunca ha pedido perdón por sus numerosas implicaciones en los crímenes del franquismo, ni tampoco ha indemnizado, aunque solo fuera moralmente, a sus víctimas. De hecho, lo más habitual ha sido la postura contraria. Y por último, tercer ejemplo que pongo, no aparece, y es otro tema tabú, la triple represión de las mujeres. Primero, por ser rojas y defender la República Democrática. Segundo, por ser libres y luchar por la igualdad y los derechos de las mujeres en la República. Y tercero, por ser compañeras o familia de republicanos. Por eso sufrieron formas específicas de represión y de humillación pública como el rapado de pelo. ¿Por qué les rapaban el pelo? Que a veces los chicos no saben que eso ni siquiera, ahora cómo se lleva el pelo rapado, pero en esa época, para una sociedad tan tradicional como la que teníamos en España, el pelo de las mujeres era un símbolo de feminidad. Y lo que querían era despojarlas de ese símbolo de feminidad según la mentalidad tradicional. O también las obligaban a ingerir aceite de ricino, lo que les provocaba diarreas constantes al tiempo que las paseaban por las calles imitando las procesiones medievales de la Inquisición. Y además es que tenían castigos específicamente destinados a atentar contra el rol reproductivo de las mujeres y por tanto vinculados a la maternidad, como la separación de madres e hijos e hijas de las cárceles o la sustracción de menores a las madres condenadas a muerte y ejecutadas, que como digo, eran traficadas a familias afectas al régimen. Pero es que también el cuerpo de las mujeres fue utilizado como campo de batalla
en el que humillar y vencer al enemigo, a los parientes masculinos ausentes que se habían echado al monte, con la violencia sexual y las violaciones reiteradas. Todo ello era una forma de disciplinarlas como mujeres que habían roto moldes y estereotipos del modelo de mujer tradicional durante la República, y se pretendía así dar ejemplo para volver a todas las mujeres a su posición de subordinación, a su lugar en el hogar tradicional de la mitología del fascismo. Estos tres ejemplos yo creo que son muy gráficos de lo que no está y que por lo tanto debería estar también en los libros de texto. Pues me alegra muchísimo que hayas hablado de todos estos tabúes porque son precisamente el objeto del libro en el que vamos a incluir esta conversación contigo, porque lo que tratamos de hacer es precisamente explicar todas aquellas lecciones robadas o tergiversadas, que no se contaron o que se contaron de otra manera. Para finalizar, si te parece, a nivel personal, ¿qué le sugieres al profesorado y a las personas que puedan tener cualquier tipo de implicación o de interés en estos temas? Pues yo diría, primero, tenemos que tener en cuenta algo fundamental. En otros países no pasa lo que lleva sucediendo tanto tiempo en España. De hecho, lo que vemos es que tenemos que dejar de ser una anomalía en Europa y en el mundo, al menos imitar al resto de los países donde la escuela se garantiza el derecho al conocimiento histórico veraz de la devastación humana que ha sufrido el mundo desde la aparición del fascismo en la década de los años 20 y de los genocidios que se perpetró. La realización de acciones, de propuestas curriculares destinadas a garantizar el derecho de la ciudadanía al conocimiento histórico veraz de la memoria histórica democrática es hoy, de hecho, una, podríamos decir, una realidad con prestigio en los principales contenidos curriculares de países de la Unión Europea, en Estados Unidos, en Canadá, en Argentina, en Chile, en Australia, en Japón. Y de hecho la memoria de las dictaduras se extiende a países como Ruanda, como Sudáfrica. A diferencia de España, por ejemplo, Alemania reconoce los crímenes y la violencia que cometieron. De hecho, acepta las responsabilidades por ello, y los niños y niñas alemanes aprenden en el colegio cómo comportarse ante el recuerdo y la memoria. Es decir, insisto, en otros países no pasa lo que lleva sucediendo tanto tiempo en España. De hecho, hasta la ONU en 2014 emitió un informe que cuestionaba la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, y en 2020 el nuevo informe de la ONU sobre derechos humanos en España insistía en pedir avances en esta materia y reiteraba la necesidad de avanzar en el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición. Por lo tanto, si un solo alumno o una alumna acaba el periodo de la educación obligatoria sin conocer esto, es que es una tragedia en pleno siglo XXI, es que algo estamos haciendo mal en el sistema educativo. Por eso hemos realizado estas Los unidades datos lo dicen. para la recuperación de la memoria histórica, que las ha publicado la editorial Plaza y Valdés, con tres finalidades, de alguna forma: recuperar esta parte de nuestra historia que ha quedado en buena medida olvidada o silenciada en el currículo escolar. Segundo, facilitar una herramienta de trabajo amena y atractiva que ayude al profesorado en su labor docente y que pueda insertar en el currículum ordinario de las materias correspondientes, no solo en historia, sino también en otras materias. Y una tercera finalidad es que con este conocimiento fuera más allá de especialistas interesados y llegara a todos los centros escolares, a las bibliotecas públicas, que fuera el germen de otras unidades didácticas en otras zonas y regiones que progresivamente vayan recuperando aspectos y retazos de su contexto geográfico e histórico. A mí me parece algo esencial. De hecho, algunas páginas de esta unidad didáctica resaltamos que son dedicadas a testimonios de las propias víctimas. Queremos que pasen de rojos, de bandoleros y víctimas a protagonistas de la historia, que su nombre no se borre de la historia, como decían las 13 rosas y quienes iban a ser fusilados. No solo que no se borre, sino que pasen a ocupar un puesto protagonista en la historia futura. Tenemos que conseguir que los auténticos protagonistas de la historia, con mayúscula, sean quienes lucharon por una sociedad más justa, más libre y mejor. Y esto, sin duda, han sido quienes dieron su vida por defender los valores y logros alcanzados por la Segunda República. Concluyo diciendo que creo
que tenemos que recordar lo que advierten los historiadores y las historiadoras, que la incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado. No se puede construir un futuro con un pasado basado en la impunidad. Las víctimas de la dictadura sufren una doble violencia, la de sus verdugos en su momento y la de borrarlos de la memoria colectiva actualmente. Ujú. Las nuevas generaciones necesitan conocer y comprender su pasado, la historia de su comunidad social, porque tienen derecho a la verdad. Y en esto creo que tenemos que ser claramente pedagógicos. Hay que educar en el antifascismo, en la diversidad, en la igualdad, en la inclusión, en la justicia social y los derechos humanos. El profesorado tenemos que implicarnos activamente en la defensa de los derechos humanos, sin concesiones ni medias tintas, porque no se puede ser demócrata sin ser antifascista. Pues Enrique Javier, profesor de Ciencias de la Educación en la Universidad de León, muchísimas gracias por tus aportaciones, que han sido de lo más interesante. Y bueno, eh, agradecerte de parte de todo el equipo tu intervención y tu colaboración. Muchísimas gracias a vosotros y vosotras. Salud, república y más escuela pública. Muchísimas gracias, Javier. Bueno.